2, que ya entramos más en materia, más en lo que es la carrera, vamos a hablar de lo que es el régimen aduanero de importación. Ustedes tienen asignaturas que complementan el avance con este tema, a partir de este tema. Con el doctor Escobar ya han visto lo que es el año pasado, ¿verdad? En legislación aduanera, lo que es la ley 1990, la Ley General de Aduanas. Exclusivamente, ¿verdad? La Ley General de Aduanas, a través de sus decretos reglamentarios y otras resoluciones, establece cuáles son los regímenes en el país, a través de una institución que va a administrar estos regímenes, ¿verdad? Y vamos ahora a empezar a detallar. Hablamos de 2 regímenes. Primero tenemos 2 tipos de actividades principales, ¿verdad? En lo que es el comercio exterior. Tenemos la importación y la exportación. Vamos a ver la primera parte, que sería la importación, y hablamos ya lo que es el régimen aduanero de importación. ¿Qué es el régimen aduanero de importación? Yo les hago la consulta, ustedes ya conocen, ya han visto, ya tienen un conocimiento básico, un concepto básico, ¿verdad? ¿Qué es la importación? Inocencia. Aló, Inocencia. Sí, Lisa, la escucho. Ya, Inocencia, ¿qué es la importación? ¿O qué son las importaciones? Son todas las cosas que entran al país, Bien. de hora a nuestro país. ¿Serán solo las cosas o estamos hablando de una actividad? En toda mercancías, eh, todo lo que se importa de afuera al país. Ya, entonces hablamos de Creo un que eso. ingreso de mercaderías, ¿verdad? Sí, Ya, perfecto. mercaderías. Ya, muy bien, Inocencia. Volvemos a repetir el concepto básico, ¿verdad? ¿Qué es la importación? Es simplemente el ingreso de la mercadería de un país extranjero a nuestro país, al mercado interno, que sería en este caso Bolivia. Para esa importación o para ese ingreso de mercadería, ¿verdad? Nosotros tenemos que cumplir ciertos requisitos, tenemos que cumplir lo que indica la normativa y obviamente tenemos que establecer quiénes van a participar en este ingreso de mercadería. Bien, tenemos, ¿verdad?, al importador, tenemos un despachante de aduana, tenemos un transporte internacional, tenemos la administración aduanera, que en este caso es la aduana, ¿verdad? Y tenemos una entidad financiera, es el intermediario, en realidad, para ciertos cobros, ¿verdad?, que tiene que realizar la administración aduanera al importador. Por lo tanto, trabajamos con estos actores principales en la importación, ¿verdad? El importador, que puede ser cualquier persona natural o jurídica, tenemos un despachante de aduana, que es a través de una persona o un grupo de personas, ¿verdad? Que van a realizar el trabajo de colaborarnos en despachar una mercadería, ya sea en el ingreso o en la salida de mercadería. A través de las agencias despachantes que tenemos en Bolivia bastante, ¿verdad? Podemos indicar que son los únicos autorizados en realizar los despachos aduaneros. Tienen ellos la potestad a través de la aduana, ¿verdad?, de intervenir para las actividades que realice un importador. ¿Cómo realizamos el traslado de esta mercadería? A través de un transporte internacional. Más adelante vamos a ver, y ustedes también ya deben conocer, tenemos 3 tipos de transporte, ¿verdad? Y en realidad entre el importador y el despachante de aduana establecen cuál va a ser el tipo de transporte, aparte los costos, ahí viene la parte práctica, ¿verdad? Para realizar el transporte y el ingreso de la mercadería. La aduana, que ya cumple, y ustedes tienen justamente una asignatura gestión aduanera, ¿verdad? Con el licenciado Alan Rosales, van a ver exclusivamente lo que hace la administración aduanera, es decir, la aduana nacional de Bolivia. Esta aduana nacional existe en todos los países en los que tenemos intercambio de bienes, ¿verdad? Ya sea en importación o exportación, en el intercambio de mercadería, interviene la aduana nacional a nivel mundial.
La entidad financiera que en realidad establece cada estado o cada país, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la entidad financiera que va a intervenir como una tercera persona entre el importador y la aduana, ¿verdad? Para que pueda realizar, efectivizar ciertos pagos, especialmente los tributos aduaneros. Bien, hablamos también de lo que son los aranceles de importación, ¿verdad? Los aranceles en realidad son pequeños porcentajes ya establecidos para ciertos productos. Hay que considerar muchas características, tenemos que considerar también el alcance, qué tipo de producto, de dónde está ingresando, ¿verdad? No nos olvidemos, Bolivia toma parte de muchos convenios, ¿verdad? Que realiza muchos, podríamos indicar, de un grupo de países y vamos a ir viendo poco a poco más adelante. Ustedes también en algunas asignaturas ya han visto aquello, con los cuales hacemos intercambio de mercadería. Sí, ese es el objetivo por el cual estamos bajo convenios, bajo cierta reglamentación a nivel internacional, con el objetivo de colaborarnos en el intercambio de la mercadería. Por lo tanto, dentro del país, y ahí vale la pena aclarar, ¿verdad? Dentro de Bolivia hay aranceles de la importación. Para todos los regímenes, ¿verdad? Se considera estos aranceles. No podemos considerar aranceles para la importación, en este caso para la actividad de la importación, aranceles de otros países, por más que el producto o la mercancía esté ingresando de otro país, ¿sí? Y eso debe quedar bien claro. Dentro del territorio nacional, la normativa que cubre, ¿verdad? La normativa que rige en nuestro territorio tiene que ser la que se establece también dentro de su alcance. Es decir, que todos los porcentajes, los aranceles, impuestos, tributos, etcétera, que se vaya a determinar y también algunos gastos y costos, ¿verdad? Que tenemos en la importación, debe ser lo que establece nuestra normativa. Y hay una gran confusión en todos aquellos que realizan la importación en que consideran aspectos de una normativa internacional. Es necesario partir de la normativa internacional, pero como en toda actividad económica, la normativa nacional es la que establece, ¿verdad?, cuáles son las atribuciones, el alcance y la forma, hasta la forma de pago dentro del territorio boliviano. Entonces, no se vayan a confundir si en algún momento leen normativa internacional. Ustedes en segundo año y empiezan a ver normativa internacional, también con el doctor Escobar. Esa normativa sirve de base. En base a esa normativa, en realidad, en Bolivia se han establecido también reglamentos, resoluciones, decretos, etcétera, para normar cómo va a ser el funcionamiento de esta actividad económica dentro del país, ¿sí? Cuando ustedes realicen más adelante ya en la vida práctica una importación, tienen que establecer primero que tenemos una normativa base, que es la ley 1990, la Ley General de Aduanas, y a partir de esta ley, toda la normativa que se haya generado para cada una de las actividades que vamos realizando en el territorio boliviano, ¿sí? ¿Qué tipo de mercancías? Vamos a empezar ya a avanzar un poquito. ¿Qué tipo de mercancías están prohibidas en la importación? Creo que ahora, por lo menos, ¿verdad?, ha surgido una variante, podríamos indicar, en ese tipo de mercancías. Antes no está, bueno, siempre no ha estado permitido que ingresen mercancías nocivas al medio ambiente, salud y la vida animal, humana, ¿verdad? También aquellos alimentos e insumos agropecuarios que no estén registrados en el SENASAG. El SENASAG es el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria. Cuando ya vayamos haciendo más adelante los procedimientos, ¿verdad? Vamos a ir conociendo ciertas instituciones que intervienen en lo que es la emisión de ciertas certificaciones y autorizaciones para que yo pueda realizar este procedimiento de importación. Aquí. También indica que son productos farmacéuticos, medicamentos de composición y de fórmulas no registradas en el Ministerio de Salud y Deportes. Todo lo que ingresa en cuanto a fármacos debe contar con un registro, pasa a través de ciertas instituciones que tienen que verificar primero, ¿verdad?, si la empresa o la fábrica donde se está elaborando este fármaco, ¿verdad?, cuenta con un registro en salud.
Entonces, ese tipo, por ejemplo, de requisitos tiene que encargarse ciertas instituciones, en este caso el SENASAC, para que autorice ciertos productos, ya sean farmacéuticos o no, o similares, en el ingreso a nuestro país. También tenemos dentro de las mercancías prohibidas, ¿verdad? A todo lo que atente con la seguridad del Estado o el mismo sistema económico financiero. Aquí hablamos, por ejemplo, de los billetes de lotería. Ustedes han debido ver, en Bolivia se ha reactivado lo que es la Lotería Nacional. Ya hubo buenos años que ha dejado de funcionar y justamente por unos problemas que ha tenido, porque son empresarios externos, ¿verdad? O un grupo de personas con una inversión externa que realizaban ese tipo de actividad económica en el país. También hablamos de vehículos o partes usadas. Ustedes también han debido escuchar bastante hablar. Yo les comento, más o menos hace unos 15 años, quizás un poquito más, el acceso de los vehículos usados era ilimitado. No podían ingresar ustedes un vehículo del año 80 como del año 90. Entonces no tenía ninguna limitante en el ingreso. Y como algunos comentaban, Bolivia se estaba convirtiendo, ¿verdad?, en el país chatarra, en el que recibía la chatarra de otros países. Entonces, y obviamente se ha creado un gran movimiento económico porque los autos empezaron a ingresar de manera descontrolada a nuestro país. Y ahí viene las famosas, empezaron a nacionalizar los vehículos, ¿verdad? En los gobiernos que pasaban y todo lo demás. Y se han nacionalizado a muchos vehículos usados que han ingresado, como les indico, sin ninguna limitante en nuestro país. Pagaban sus tributos, ¿verdad? Pagaban ciertas multas y se han nacionalizado esos vehículos. Sin embargo, ahora, según establece la normativa, ¿verdad? Ya no pueden ingresar vehículos usados. Existen ahora ciertos requisitos que deben cumplir los vehículos para poder ser importados a Bolivia y más si son a medio uso, ¿sí? Ahora empezamos ya a hablar de lo que es el procedimiento de importación. Son ciertos pasos que deben cumplir. Yo les he puesto en la plataforma, no sé si ustedes han logrado ver, les he puesto un link para que ustedes vean el video, ¿verdad? Hay un video muy bonito que ha creado la aduana nacional, donde les explica de manera resumida este procedimiento que ahora lo vamos a ver más a detalle, que deben realizar ya sean ustedes, la agencia despachante o ya sean el mismo importador, tienen que realizar este procedimiento de registro, ¿verdad? O de inicio de la importación. Vamos a ir viendo cada uno de los puntos, de los pasos que debe cumplir. Por favor, si alguien tiene alguna duda, no se olviden que pueden intervenir. Dentro del procedimiento de importación tenemos el primer paso, que es el registro y el empadronamiento, ¿sí? Como importador, yo debo registrarme, ya sea, como les indicaba, personalmente o a través de una agencia despachante, o a través de mi representante legal, ¿verdad? Si fuera una empresa, debo hacer mi registro y empadronamiento en lo que es la administración aduanera. La administración aduanera ha implementado una serie de sistemas, ¿verdad? Se ha actualizado, ha implementado nuevos sistemas y ahora yo debo como importador cumplir esos requisitos en mi registro. Por lo tanto, vamos a considerar a partir de ahora, vamos a hablar de dos tipos de importadores, no importa en qué régimen, pero hablamos de un importador habitual y de un importador no habitual. ¿A quién denominamos en realidad un importador habitual? Es aquella persona, ya sea natural o jurídica, ¿verdad?, que realiza la actividad de importación, realiza ese tipo de actividad económica internacional, pero muchas veces en un mismo periodo. Es decir, tiene seguramente su registro ante impuestos nacionales en que su actividad principal es la importación. Y de ese tipo de empresas tenemos muchas en Bolivia, pocas tal vez en Sucre, y con seguridad ahora que ustedes ya se están formando en esta carrera, vamos a contar con más profesionales, ¿verdad?, en lo que es nuestro mercado profesional, en nuestro mercado interno. ¿Quiénes son los importadores no habituales? En algún momento de nuestras vidas, todos nos constituimos importadores no habituales. Por ejemplo, si yo decido viajar a Chile, ¿verdad?, que es el país más cercano con una zona franca. Decido viajar a Chile, quizás por negocios, vacaciones, etcétera, y al retornar decido traer cierta mercadería,
Obviamente existe una limitante y también vamos a ir viendo más adelante, pero decido, por ejemplo, traerme un celular, ¿verdad? Hay también limitantes en que yo no puedo traer cantidades, ¿verdad? Si estoy viendo como turista, no puedo traer grandes cantidades porque ya estaría trayendo para un negocio. Y en ese caso ya no corresponde que sea, que ingrese sin pagar ningún tributo y tampoco ningún arancel. Por lo tanto, si yo decido traer un celular, por ejemplo, ¿verdad? Voy de viaje con mi familia, retornar veo un celular y voy a ingresar a Bolivia. Ahí me considero un importador no habitual, ¿verdad? Pero en ese caso no voy a registrarme, no voy a empadronarme, porque voy a retirar este producto, ¿verdad? De una zona franca. Entonces voy a pasar, estoy libre de aranceles, estoy libre de impuestos y voy a pasar hasta la siguiente zona franca o hasta el siguiente país, que sería en este caso Bolivia. ¿Qué sucede con aquellos importadores habituales? Los importadores habituales, hemos indicado que son aquellos que realizan esa actividad de importación en repetidas ocasiones, ¿verdad? Tienen que hacer su registro. Primero, ingresan a la página web de la Aduana Nacional, hacen su registro y aquí además se consideran, ¿verdad? Y deben ser también considerados como una unidad de servicio o de operadores. Si ustedes entran a la página de la aduana, va a encontrar el registro, quienes están habilitados, por ejemplo, ahí están las agencias despachantes, quienes están habilitados como unidades operadores o servicio que brindan el servicio de operadores. ¿Sí? Y es importante, si ustedes van a realizar alguna importación de mercadería grande, por ejemplo, recurran a un operador. Sí. Marisol, silencia tu ¿Qué micrófono. comida? No sé. Pero mi clase. Mándame. Marisol, silencia tu micrófono. Ya. Bien, continuamos. Entran a la página web de la aduana, ¿verdad? Y ahí ustedes van a tener en uno de los sistemas que ahora se aplica para poder registrarse. Primero nos registramos ante la aduana, ¿verdad? Pero antes de que lo haga ante la aduana, si yo soy un importador habitual, debo tener mi registro ante impuestos nacionales, ante el Servicio de Impuestos Nacionales, porque estoy realizando una actividad económica. Entonces voy a ir al Servicio de Impuestos Nacionales, obtengo mi NIT, que ustedes han debido escuchar, ¿verdad? Obtengo el NIT, me emiten el NIT, me establecen cuál es mi actividad económica y con ese registro que tengo ahora en el Servicio de Impuestos Nacionales, voy a hacer también mi registro ante la aduana nacional. Llenamos un formulario, que es el formulario 170, para todos, ya sea el habitual o el no habitual, y contiene 3 rubros. El primer rubro, donde están los datos generales del importador. El segundo rubro, el domicilio del importador, que es muy importante, establecer en qué ciudad, por ejemplo, habita o reside este importador. También debemos incluir los datos del representante legal, en este caso para importadores habituales, que casi siempre son empresas que se dedican al rubro de la importación. Dentro de lo que es el importador habitual, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir? Primero, ser una persona natural o jurídica, ¿verdad? Puede representar también a una empresa, no hay problema. Como les indicaba, presenta el NIT, que es emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, y obviamente hace su registro, ¿verdad? Si obtiene el NIT, ya tiene un registro en lo que es el Servicio Nacional de Impuestos, está habilitado dentro de un régimen tributario para que haga la cancelación de sus impuestos dentro de lo que es Bolivia, dentro de lo que es el territorio nacional. Para que yo me registre como un importador habitual, por ejemplo, tengo mi empresa importadora, tengo que contar antes con Fundempresa. Es un registro para que yo pueda, ¿verdad?, funcionar como empresa y me lo emite, obviamente, es una institución que me emite la certificación, una matrícula, ¿verdad?, con la que yo voy a poder funcionar. La cédula, obviamente, que es un requisito, ya sea nacional o extranjera, y si yo voy a tener un representante, ¿verdad?, debo hacerle un testimonio a ese representante legal, o puedo, depende mucho del tipo de constitución, para ver cuál va a ser el documento que me va a respaldar, ¿sí? Con estos documentos, yo entro al internet, como les mencionaba, en la página web,
Ahora, por este momento, todo lo que son actividades presenciales en la aduana se han suspendido, pero obviamente se considera que es por esta emergencia que tenemos, ¿verdad? Que es por lo del coronavirus. Sin embargo, fuera de ese tipo de situaciones que estamos atravesando en este momento, primero hacemos el llenado de la solicitud que voy a registrarme como importador habitual a través de la página web y posteriormente con toda la información que he generado en los formularios, en el formulario 170, más los requisitos que debo llevar, debo hacerme presente en cualquier aduana cercana o la aduana en la que yo he registrado el lugar de domicilio. Si digo, por ejemplo, que yo vivo en Sucre, debo presentarme, apersonarme a la aduana de Sucre o Potosí. La regional en realidad es en Potosí, pero tiene su oficina administrativa en Sucre. Eso sería para la habitual. También para el no habitual existe, ¿verdad?, ciertos requisitos, como son importadores que no realizan esta actividad muy repetida, son 1 o 2 veces al año que puede realizar esa actividad. Por lo tanto, si tiene NIT, si yo tuviera, por ejemplo, mi empresa, ¿verdad?, pero no tengo la actividad principal, que es en este caso la importación, puedo presentar mi NIT. Y si no tengo, no hay ningún problema. No me van a exigir que tenga un registro ante impuestos nacionales porque puedo ser una persona sin ser contribuyente dentro de un régimen tributario, ¿verdad? Soy una persona natural y que va a realizar una actividad de importación tal vez por única vez en una gestión. Todos estos requisitos presentan de la misma forma a través de la página web, hacen llegar su solicitud, su formulario, luego con el formulario impreso más los documentos en físico se hacen presentes en la aduana más cercana, en la aduana que les corresponde a su regional. ¿Qué tipo de actividades, verdad, pueden realizar o qué tipo de operaciones pueden realizar por única vez? Destinos aduaneros especiales, que son los viajes, ¿verdad? Cuando realizamos un viaje de turistas, una de menor cuantía, vamos a ir viendo más adelante a qué nos referimos. Podemos importar un vehículo, ¿verdad?, sin fines de lucro. Como les indicaba, voy de viaje a Chile y decido retornar con un vehículo. En ese caso, como la mercadería ya es un vehículo, debo hacer mi registro como importador no habitual. No es igual que meter un celular. El celular no hace falta que me registre como importador no habitual, ¿verdad? Y puedo ingresar la mercadería. Sin embargo, si digamos, necesito ingresar un vehículo, el vehículo va a ingresar, pero con mi registro de importador no habitual. También, si voy a hacer la importación de implantes, por ejemplo, o equipos ortopédicos, ya sean placas ortopédicas, muletas, silla de ruedas y todo lo que vaya a servirle a una persona con discapacidad, por ejemplo, o en un momento que necesita de un implante, etcétera, para una cirugía. Yo necesito viajar, voy a Chile, en Chile encuentro una placa, ¿verdad?, que para, qué sé yo, para un familiar, demuestro mediante certificados médicos, etcétera, que estoy ingresando esta mercadería simplemente con ese objetivo, de que lo operen al familiar para el cual estoy trayendo la placa. En ese caso, debo registrarme como importador no habitual y obviamente voy a ingresar esta mercadería. En la aduana, ya sea del país vecino, en este caso en el ejemplo de Chile, ¿verdad? O como en el de Bolivia, existen muchos requisitos y aquí hay que tener mucho cuidado cuando ustedes realicen actividades. Casi todos, como les indicaba, realizamos las actividades de un importador no habitual. Por lo tanto, consideren siempre, ¿verdad?, cuáles son las operaciones que yo voy a realizar como importador no habitual, sin tener que luego exigirme, ya sea en la aduana de Chile o en la aduana de Bolivia, que me registre como importador habitual. El registrarme como importador habitual significa que yo voy a tributar, que voy a pagar aranceles, que voy a pagar tributos dentro de mi país porque tengo un NIT y con la actividad económica de la importación. Entonces, genera una serie de responsabilidades para ese contribuyente o para ese importador, ¿verdad? Ya sea en el país donde estoy realizando la actividad económica o en mi país donde me he registrado como importador. ¿Cuáles son los destinos aduaneros especiales que vamos a ver? Tenemos el de equipaje, acompañado y no acompañado. Ese es el régimen de viajeros, ¿verdad? Ese es en el que la mayoría, podríamos indicar que casi un 100% van a realizar en algún momento. Y también es el régimen en el que podríamos ya hablar más
sin tapujos, ¿verdad? Donde se realiza el contrabando. Tenemos a través de este régimen, que es nuestro escudo, y muchos, con seguridad, yo conozco bastantes personas, yo he trabajado de administradora ejecutiva de ventas muchos años con una importadora. Hemos creado con un grupo de amigos y compañeros desde la facultad una importadora de ropa deportiva. Y obviamente hemos conocido cómo íbamos realizando otros del mismo rubro las actividades económicas, ¿no? Y como alguna vez decimos, aprendemos de nuestro mismo compañero. Entonces vamos viendo que a través de este régimen de viajeros es que van realizando lo que es el contrabando. Si ustedes van a Chile, claramente, o a Perú, por ejemplo, van a ver que a través del régimen de viajeros van a ingresar mercadería para comercializar dentro de nuestro mercado interno. Van a Chile y con seguridad entran como viajeros, salen como viajeros, ¿verdad? Y no ingresan, no salen del país de Chile solo con la mercadería, con el límite de mercadería que indica. Tienen los famosos burritos, si no me equivoco, se les dice a unos truficitos que se ocupan de pasar la frontera, ¿sí? Yo paso como viajera, retorno como viajera, ingreso mi mercadería, la declaro la mercadería, que no es mayor a $2,000, ¿verdad? Sin embargo, están pasando mientras yo estoy declarando, tienen otra ruta en la que ya está pasando la mercadería. A pocos metros de lo que ha pasado la frontera de Bolivia, ¿verdad? Ya está un galpón, en un galpón me está esperando esos burritos que nosotros llamamos, ¿verdad? O los truficitos, que ya han pasado la mercadería. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Mientras yo estaba haciendo mi declaración, estaba haciendo mi retorno, ¿verdad? Al país, ellos ya estaban ingresando por debajo la mercadería que luego yo voy a transitar dentro del territorio boliviano con esta mercadería como si hubiera pasado en realidad por la misma frontera. Y eso sucede, como les mencionaba, cada día. Y ahora obviamente no debe estar sucediendo por los controles, pero es algo muy, muy habitual en las fronteras, ya sea de Chile, Bolivia, Brasil. Brasil ni qué decir, ¿verdad? Porque existe menos controles todavía que el de Chile o de Perú. Bien, el equipaje que va acompañado a este régimen de viajeros, ¿verdad? Como bien indica la normativa, cuando el valor de la mercadería, que es el valor FOB, ¿verdad? El valor que se declara en el documento, que se adquiere la mercadería, sea inferior a $2,000. Es decir, mi límite para traer una mercadería como régimen de viajero son los $2,000. Y también aquí tengan cuidado, dentro de los $2,000 existen ciertos requisitos, ¿verdad? Para la mercadería que voy a ingresar como viajero. Si voy a ingresar, por ejemplo, bebidas alcohólicas, no puedo ingresar en grandes cantidades. Me dan un límite, me dicen, puede introducir hasta 3 litros de una bebida alcohólica, es decir, de un whisky, por ejemplo. Y así, existen límites cuando yo quiero ingresar dentro del régimen viajero ciertos productos. Celular, por ejemplo, si yo digo voy a ingresar dentro del régimen viajero un celular, puedo ingresar solo un celular. No puedo ingresar 2 ni 3 celulares porque se supone que todo lo que estoy ingresando como régimen viajero es para mi uso y no es para comercializar. Entonces, les recomiendo, si ustedes realizan el régimen viajero, ingresen un celular, si tienen que ingresar una tablet, qué sé yo, un equipo de computación, etcétera, solo va a ser un equipo. El valor acumulado, aquí también, eso ya es sistematizado, antes era difícil poder controlar, pero ahora a través de los sistemas que ha implementado la aduana, ¿verdad? Ya es más controlado. Es decir, que yo acumulo, como tengo que hacer una declaración, yo paso por cualquier zona fronteriza, ¿verdad? Y ahora me registran de forma digital. Es más, yo dejo hasta las huellas dactilares. Entonces, tienen un mayor control en lo que es cuántas veces yo he salido del país y cuántas veces estoy retornando del país. Entonces acumulan la cantidad de veces y obviamente a lo que nos vamos. El régimen viajero, ¿verdad? Lo que le interesa es, no importa si ha salido 10 veces o ha salido 20 veces del país, ¿verdad? Lo que interesa es cuánto declaras al retornar a tu país origen. Es decir, que yo puedo con el régimen viajero solo hasta $4,000 al año, ¿verdad? Que voy a ingresar dentro de este régimen.
En el siguiente sería los envíos, ¿verdad? Que ahora está muy de moda a realizar los envíos mediante courier, un envío rápido. Aquí ya un poquito pasó de moda, ¿verdad? Lo que es enviar, lo que está aquí al lado justamente, a través de las encomiendas, que antes existía Ecobol, ahora ya no, ¿verdad? Ha cambiado de denominación. Antes se enviaban a través de esa institución, pero ahora, sin embargo, por el envío rápido que realizan, es al día siguiente que ya está en otro país o a los 2 días máximo, ¿verdad? Entonces, el viajero, perdón, el importador puede importar un producto, ¿verdad? Sin necesidad de viajar, sin necesidad de ir al lugar, de tener contacto directo a través de internet, etcétera. Puede hacer el pedido y obviamente utilizan el servicio expreso, que sería el courier. ¿Cuál es el valor? Cuando yo declaro que es a través de un servicio rápido, ¿verdad? El valor para ingresar de mercadería no debe superar los $1,000. ¿Quiénes están haciendo ese tipo de servicios expresos? Por ejemplo, se ve en mercados entre Estados Unidos y Bolivia. También se ve, qué sé yo, entre México y Bolivia. Existen ciertas piezas, por ejemplo, de vehículos, ¿verdad? A través de páginas web, ustedes pueden entrar a solicitar la compra, llega la pieza y obviamente nos envían como un servicio expreso, ¿sí? Un servicio rápido. Entonces, cuando ustedes hagan el pedido, no debe superar los $1,000. También existe el requisito, ¿verdad?, de que el peso total bruto no supere los 40 kilos. Los 40 kilos, por ejemplo, ya tiene que cubrir lo que es el envoltorio, cómo va a venir envuelto, ¿verdad?, o cómo viene protegido mi mercadería. ¿Sí? Entonces deben considerar ese peso, no puede superar los 40 kilos. ¿Qué pasa si supera los 40 kilos? Primero, ¿verdad? Me ponen dos situaciones. Me dicen, no, si supera los 40 kilos, usted debe pagar un extra en el transporte, que muchas veces significa más de lo que costaba en realidad el mismo producto. Y ustedes van a poder ver, los que ya han tenido la experiencia, por ejemplo, hacer pedidos a través de eBay o a través de otras páginas, ¿verdad? Donde se realiza el comercio a través de Internet, realizan el pedido y resulta que el transporte, ¿verdad?, es más caro que el producto que han pedido. Entonces, ahí viene ese conflicto, ¿verdad? Y peor, si supera los 40 kilos, todavía puede triplicar el precio original del producto que están solicitando. También, como se registra a través de impuestos nacionales, ¿verdad? Perdón, a través de la aduana nacional, también hay un valor acumulado que no debe superar los $4,000 y obviamente esos $4,000 yo me refiero a un año, a una gestión. Sí, puedo por un año hasta $4,000 ingresar mediante ese tipo de destino aduanero. Tengo las encomiendas postales, que era lo que les digo, ¿verdad? Muy similar al envío rápido, pero a través aquí de otra instancia que va a tardar un poco más en llegar quizás, pero con las mismas características que el servicio rápido. Tenemos el de menaje doméstico. Este, por ejemplo, que es cuando tú te trasladas de un país a otro, ¿verdad? Digamos, podemos poner el ejemplo que, qué sé yo, a ver, Juan Carlos Gallardo se va a radicar a un país vecino, ¿verdad? Se va a Paraguay, por ejemplo. Va, trabaja en Paraguay, pero debe retornar a su país. Ha ido, qué sé yo, por un contrato de un año o 6 meses y termina su contrato en el país. Debe retornar a su país. Va con su familia, en el supuesto caso que tenga familia, ¿verdad? Va con su familia, lleva sus cosas muchas veces para poder sobrevivir allá, o adquiere algunos allá en el país donde ha vivido y debe retornar a su país. ¿Qué es lo que hacen muchos para evitar justamente esto del registro, que les retienen y todo lo demás en aduana, ya sea en una aduana aérea, por ejemplo, a través de las aerolíneas? Prefieren dejar este menaje en el lugar donde han adquirido. ¿Sí? Y creo que para muchos la recomendación más sana ha sido y les ha resultado dejar esta mercadería en el lugar donde lo han adquirido. Es por eso que ustedes van a ver, por ejemplo, aquí en Bolivia, y se da, ¿no?, en el comercio informal, mucho lo que es la venta de bienes usados, por ejemplo, de extranjeros que vienen a cumplir con alguna ONG, etcétera, vienen a cumplir un trabajo y cuando tienen que irse, venden todas sus cosas, venden todo lo que tenían en sus departamentos o en sus casas. Entonces, es lo mismo que hacen
Las personas que van a otro país, por ejemplo, igual prefieren vender porque el traslado de este menaje doméstico requiere muchas autorizaciones, tiene que tener ciertos requisitos en cuanto al embalaje como tal de los bienes que vaya a traer, ¿sí? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Lisa, una preguntita. El peso neto que es 40, ¿eso también pesan cuando ya está envuelto todas las mercancías? Sí. En realidad, ¿qué es lo que van a considerar? Tiene que estar ya el peso bruto, ¿verdad? Tal y como está el producto. Lamentablemente, para que suba la aerolínea, tiene que declararse un peso. Si va a ser a través de una aerolínea, por ejemplo, tienes que declarar cuál va a ser el peso total de ese producto. Si pesaba, por decir, 30 kilos, ¿verdad? Más el embalaje puede que pese 31.500, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Y sucede, ¿no? Y por eso es de que todos prefieren llamarse el embalaje, hacer el peso, porque va a diferenciar en los documentos. Si yo adquiero de una tienda X en 30 kilos, ¿verdad? El documento que me van a emitir va a ser por 30 kilos. Y cuando llegue a la aerolínea, imagínense, después de que salga de la tienda, hago embalar el producto, ¿verdad? Le estoy aumentando 1,5 kilos, por ejemplo. ¿Verdad? Más que yo estoy poniendo ya un extremo, ¿no? De peso, probablemente es un poquito menos. Le estoy aumentando 1,5 kilos a ese mi peso, ¿verdad? Del producto. Entonces, llego a la aerolínea, necesito embarcar esta mercadería, ¿verdad? Realizan el peso y va a pesar 31.5 kilos. No va a ser igual, ¿verdad? El peso con el que yo he adquirido la mercadería con el peso que está siendo depositado en la aerolínea para ser transportado. Entonces, como no va a coincidir los datos, es un problema volver a pedir otros documentos, etcétera, y se tarda más. Entonces, ¿qué es lo que muchos hacen? Prefieren directamente, ¿verdad? Envolver como va a ser el producto, ¿verdad? Con todo su embalaje correspondiente, pesarlo en el lugar de la venta y recién trasladar a la aerolínea. Obviamente, hay algunos servicios que sí toman lo que es el embalaje. Puede ser un costo adicional o no. Sin embargo, muchas empresas trabajan con lo que ya es el embalaje. Por ejemplo, como ustedes hacen el pedido a través de eBay, que a mí me ha sucedido. Digamos, he pedido una cámara web hace muchos años, cuando todavía aquí no encontraba mucho en el mercado. Pedimos cámaras web, que era para negocio, netamente negocio. Las cámaras web ya nos vino, nosotros solicitamos y tenía la opción si queríamos más embalaje o no. Si teníamos el pedido más de 10 piezas, por ejemplo, ¿verdad? Nos hacían el embalaje gratuito. Si era menos de 10 piezas, no tenía embalaje o tenía que pagar un costo adicional al embalaje. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos sugerido que nos embalen, ¿verdad? No me acuerdo cuántas piezas eran, pero superaba los 10. Nos han embalado, como son piezas muy pequeñas, nos han puesto en doble embalaje, un embalaje individual y un embalaje grande, en el que tenía que llegar al transporte. Entonces ya ha salido el documento, ¿verdad? Desde el lugar de la compra, ya con el peso total más embalaje. Y cuando ha llegado al aeropuerto, a la aerolínea, ¿verdad? Ya estaba el mismo peso consignado en el documento, es el mismo peso que ellos han podido verificar. Entonces ahí te evitas, por ejemplo, el tiempo, ¿no? Que es lo que puedes demorar. Lisa, una preguntita más. Cuando los envíos de servicios de expreso, o sea, envíos rápidos y encomiendas, una vez que yo hago el pedido para que pueda entrar al país, también escribo a qué destino va a llegar, o sea, a qué despacho va a llegar, ¿verdad? Exactamente. Tú tienes ya que establecer dónde lo vas a recoger, porque es más, el costo de transporte va a ser diferente, ¿verdad? De donde tú determines. Por ejemplo, lamentablemente nosotros cuando hacemos pedido de otros países, no llega directamente a Sucre. Es un problema que tenemos. No llega directamente, llega a una aduana, ya sea La Paz o Santa Cruz. ¿Sí? La mayoría llegan a Santa Cruz, por ejemplo, si pides de Estados Unidos, llega directamente a Santa Cruz. A Santa Cruz, sí. Y de Santa Cruz, tú puedes solicitar, eso ya tienes que establecer con la empresa con la que haces la compra, ¿verdad? Si te van a entregar en Sucre o te van a entregar en Santa Cruz. Pero todos van a llegar sí o sí, o Santa Cruz o La Paz.
Si digamos tu costo, ¿verdad? Va a cubrir hasta Santa Cruz, tú ya tienes que ver la forma de recogerlo o que alguien te lo envíe o te lo recoja en Santa Cruz y te envíe a Sucre. ¿Qué es lo que hacen mucho? Cuando, por ejemplo, hacemos compras a través de Internet, queremos recibir en nuestra casa, ¿verdad? Entonces se hace la solicitud y el costo, obviamente, te aumentan unos dólares más, pero te lo entregan en tu domicilio. Y creo que es lo mejor cuando haces compras por Internet, que te entreguen en tu domicilio. A veces varía $1 hasta $5, ¿verdad? Pero es mejor a que que te lo tengan que depositar en Santa Cruz, buscar quién te lo envíe, la forma de envío y además hay una cosa muy importante. Cuando tú haces las compras por Internet, también tienen que leer las letras chiquitas. En las letras chiquitas muchas veces no especifican que la empresa se va a hacer responsable de cualquier daño, ¿verdad?, que se pueda causar o ocasionar, ya sea en el embalaje o en el transporte. Y eso es algo muy importante que ustedes tienen que leer, todo lo que indica, ¿verdad?, condiciones, etcétera, del envío. Y ha llegado, y sucede muchas veces, y compramos, ¿verdad? A través de Internet piezas, lentes, etcétera. Compramos muchas cosas a través de Internet a muy buenos precios, pero a veces no leemos que dice que no se responsabilizan si en el transporte sufre algún daño o desperfecto. Sí, entonces puede llegarte la mercadería, pero ¿a quién vas a reclamar si tú mismo estás aceptando la condición de que no vas a reclamar si llega mal? Entonces tienen que leer siempre todo lo que les indica. Es un riesgo que asumimos, ¿verdad? Pero lamentablemente ahora, por lo menos, y más en esta época de la pandemia, es lo que más se está viendo el comercio electrónico, el comercio no habitual, el comercio no tradicional, que es a través de Internet, ¿verdad? Bien, Sí, Lizzy. perfecto, Carelis. Hablamos también de la menor cuantía. También vamos a hablar aquí dentro de lo que es la menor cuantía, ¿verdad? Es un tipo de despacho que realizamos donde no requerimos una agencia, que no requerimos de una tercera persona o una empresa que se ocupe de transportar, de recoger y despachar esta mercadería, ¿sí? Por ejemplo, si el interesado es una persona natural que no cuenta con NID o cuenta con NID, no importa, ¿verdad? Aquí puedes contar o no con este NID dentro del país, dentro del territorio nacional, tienes ciertas limitantes dentro de ese tipo de despacho. Primero, que el valor declarado de la mercancía, ¿verdad? El valor FOB, que es el documento en el cual, ¿verdad? El costo, el valor con el cual estamos obteniendo la mercadería, no debe superar los $2,000. Aquí no consideramos, ¿verdad? Aquí, tal como indica, sin importar la forma de transporte, no consideramos el tipo de transporte. También que las áreas de control integrado, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a realizar un despacho por menor cuantía, de Bolivia a Brasil, eso es por ciertos convenios que tiene nuestro país, exclusivamente con Bolivia, Brasil y Bolivia, Argentina, porque son países vecinos, ¿ya? Entonces, entre Bolivia y Brasil, por ejemplo, debe ser menor o igual a $2,000, ¿sí? Si hablo de mercadería de menor cuantía entre Bolivia y Argentina, debe ser menor o igual a $3,500. Es por los convenios que varían estos montos, ¿sí? El valor declarado, al igual que en el anterior tipo de despacho, ¿verdad? No debe superar a los $4,000 en un año. Cada año el sistema me arroja un reporte, ¿verdad? De cuánto estoy declarando en mercadería. Si el interesado, por ejemplo, ¿verdad? Cuenta con NIT, en ese caso podría ser un importador o no, pero tiene una actividad registrada ante servicios de impuestos nacionales, igual tiene que hacer la declaración de la mercadería con el valor FOB, ¿verdad? Y no debe superar los $2,000, ni el monto capital declarado en el Servicio de Impuestos Nacionales. Aquí va a depender mucho a qué régimen tributario corresponde. Por ejemplo, si tengo un NIT que corresponde al régimen tributario simplificado, donde no emito factura, ¿verdad? Pero también tengo categorías. No puedo tener más de 174,000 bolivianos en ventas, por ejemplo. Me van poniendo limitantes, ¿verdad? Entonces, la mercadería que yo voy a ingresar no debe superar ese monto, ¿verdad? Que yo tengo registrado como capital. Si mi capital son, qué sé yo, 15,000 bolivianos, no puedo traer más de 15,000 bolivianos
en mercadería mediante un despacho por menor cuantía. ¿Sí? Tengan mucho cuidado, hay gente que viaja, por ejemplo, a Brasil, traen cosméticos, etcétera, y quieren meterme mediante ese despacho de menor cuantía y presentan su NIT, que tienen actividad económica en el país para respaldar por qué están ingresando, ¿verdad? Ahí les van a decir de cuánto es su declaración y en el NIT, justamente, que nos emite el Servicio Nacional de Impuestos, nos establece la categoría a la que pertenecemos y establece cuál es el monto de mi capital, ¿sí? Por lo tanto, no puedo superar. Lisa, valor- perdón que le corte. Dime, Uno de Karen. mis compañeros se le congeló la pantalla de su celular, entonces se tuvo que salir y dijo que si le puede aceptar. Lisa, estaba ya en la clase, simplemente se lo cortó el internet. A ver, voy a ver un minutito, ¿sí? ¿Ha solicitado ingresar? Porque hay Sí, varios Lisa, que han entrado tarde y como hemos establecido ya no les ha aceptado que ingrese. es Daniel Encinas, sí, es que sale su nombre. Ya, un minutito, por favor. Ya, perfecto. Continuamos. Ya está dentro de sala. Ven la pantalla, ¿no, chicos? Sí, Lisa. Ya, muy bien. Continuamos. Bien, estábamos indicando, ¿verdad? Un minutito, déjeme esto minimizar. Ya hablábamos justamente de aquellos importadores que cuentan con un IT, pero aquí estamos hablando de un régimen tributario simplificado, donde está todo categorizado, ¿verdad? También hay una limitante, que el valor anual de mercaderías que van a ingresar no debe superar a 2 veces el monto del capital, ¿sí? Es decir, que en un año no puedo ingresar más del doble del monto del capital. Hemos establecido 15,000 bolivianos de mi capital, ¿verdad? Dentro del régimen tributario simplificado, y puedo hasta 30,000, que sería el doble, ¿verdad? 30,000 bolivianos ingresar de mercaderías en un año. Esa es la condición. No pueden tampoco estos importadores, ¿verdad? Introducir, por ejemplo, electrodomésticos, cualquier equipo electrónico, ni mercadería, ninguna mercadería grabada por el ICE. ¿Cuáles son las mercaderías grabadas por el ICE? Por ejemplo, ¿verdad? Bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, bebidas gaseosas, cigarrillos y otros que también están dentro de este impuesto. Tenemos el tipo de despacho, por ejemplo, de la importación de vehículos, ¿verdad? Sin fines de lucro. Lo que les indicaba, puedo yo ingresar al país, ¿verdad? Un vehículo sin fin de lucro, tiene que ser necesariamente declarado para mi uso, ¿verdad? Y este importador, dentro de esa modalidad, puede ser habitual o no habitual, ¿verdad? Me registro ante impuestos nacionales si tengo que tener el NIT, si no ante la aduana directamente. Y debo obtener que no soy un importador habitual. Los importadores habituales, por ejemplo, aquí hay una cosa que aclarar, ¿no? Puedo ser un importador habitual, pero mi actividad económica no es la importación de vehículos, ¿sí? Es decir, yo puedo, por ejemplo, importar ropa deportiva, pero voy a ir a modo de hacer el contacto, por ejemplo, digamos, viajo a Chile o a Perú, voy a hacer el contacto para la importación de mi actividad principal, que es la ropa deportiva, y puedo, a su vez, también introducir un vehículo, ¿verdad? Pero para mi uso particular. No es para el uso, no es para la actividad económica con la que yo tengo declarada, ¿verdad? Tanto en el Servicio de Impuestos Nacionales como en la aduana. Por eso es de que aquí limitan y dicen, debe ser un importador no habitual. También se denomina no presencial. En lo habitual es aquella persona que no realiza esa actividad, ¿verdad? Todo el tiempo, no es su actividad principal. Entonces hay que diferenciar. Puede existir un importador habitual, pero que el vehículo no toma parte, la importación de su vehículo no toma parte dentro de su actividad principal declarado en el Servicio de Impuestos Nacionales y en la Aduana Nacional. ¿Sí? A veces puede existir esa confusión porque la normativa dice debe ser un importador no habitual. El vehículo, cuando ya introducimos, hacemos el trámite, ¿verdad? Tenemos que ingresar, no puedo realizar
el ingreso de 2 vehículos, más de 2 vehículos en un mismo año. ¿Sí? Yo he visto muchos casos, aprovechando ese tipo de despacho a los vehículos, amigos, en los que han ingresado vehículos nuevos, ¿verdad? Supuestamente sin fines comerciales. Y eso, la verdad, yo prefiero, y siempre les doy ejemplos reales para que ustedes conozcan cuál es nuestra realidad y cómo sucede en nuestro mercado. Una cosa es la normativa, una cosa es lo que está escrito, lo que la aduana nos dice, pero muchas veces sucede lo contrario, ya dentro de lo que es la actividad como tal. He visto yo el caso, por ejemplo, que a través de ese tipo de despacho, ¿verdad? Ingresan 2 personas registradas como importadores no habituales. Padre e hijo tienen su actividad de venta de vehículos. ¿Y qué es lo que hacen? Un vehículo, obviamente, no es pues un costo bajo, ¿verdad? Y si hablamos de vehículos nuevos, superan quizás los 10,000, 15,000 dólares antes de pagar cualquier tributo todavía en Bolivia. Entonces, ¿qué es lo que han hecho estas 2 personas, padre e hijo? Su actividad principal era vender autos nuevos, porque los autos usados ya no les permiten ingresar, ¿verdad? Entonces, iban a traer vagonetas. Vagonetas, obviamente, entre las más caritas y las que podían obtener mayor ganancia. Ingresaban como importadores no habituales, ¿sí? Y como la limitante es hasta 2 vehículos por año, entonces ingresaban 2 vehículos el hijo y 2 vehículos el padre. Ya hablamos de 4 vagonetas, ¿verdad? 4 vagonetas más o menos a un promedio entre unos 20 a 30,000 dólares, ya es bastante dinero. Entonces supera, por ejemplo, al de menor cuantía, al de otro tipo de despacho, etcétera, porque se superan los 2,000 dólares fácilmente. ¿Y qué es lo que hacían? Viajaban constantemente a Chile, a Iquique, que es donde traían los vehículos, y los siguientes viajes ya no traían vehículo, ya traían otro tipo de mercadería, ¿verdad? Pero seguían registrados como importadores no habituales. Entonces, una cosa así sucede y vamos a encontrar muchos de estos ejemplos, ¿verdad? Dentro de lo que es el comercio informal que tenemos en nuestro país. Y no solo aquí, con seguridad en todos los países existe, pero esa es nuestra realidad, ¿sí? Como indicábamos, ese tipo de importación no tiene que tener fines de lucro. La importación, por ejemplo, también hemos hablado, ¿verdad?, de aparatos o equipos ortopédicos, tiene que ser simplemente para uso médico. Cuando yo necesito hacer la compra, por ejemplo, de una silla de ruedas, con seguridad el costo no es bajo, es elevado, ¿verdad? Cuesta caro comprar una silla de ruedas. Y si no tengo aquí a través de alguna institución de salud o en préstamo, etcétera, y necesito comprar, por ejemplo, para una persona que está todos los días con una silla de ruedas o depende de una silla de ruedas, yo tengo que realizar, si digamos encuentro en Argentina, voy a realizar la importación de Argentina, ¿verdad? Puede ser que yo viaje o directamente haga el contacto y me envían esta mercadería. Va a entrar dentro de este tipo de despacho, ¿verdad? Y obviamente enmarco a la ley 223, que es exclusivamente para uso de personas que tienen la deficiencia física, ¿verdad? Y necesitan, ya sea para sobrevivir o ya sea para mejorar su capacidad, necesitan este tipo de equipos. Entonces, bajo esta ley, en base a esta ley, también pueden importar ese tipo de mercadería, ¿verdad? Y ahora existe algunas importadoras, ¿verdad? Que exclusivamente importan, por ejemplo, equipos ortopédicos, etcétera. Van a encontrar aquí en Sucre hay bastante, y su actividad de ellos, obviamente, su actividad principal es la importación de implantes y equipos ortopédicos, por ejemplo. Pero también una persona natural puede realizar ese tipo de operación sin tener una empresa o sin tener su actividad principal que se dedique a la importación de ese tipo de mercaderías. Bien, hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? Tenemos al importador, por un lado, tenemos la aduana nacional, ¿verdad? Entre ambos tenemos la agencia despachante. La agencia despachante que se va a encargar, en los casos anteriores no necesitaba agencia despachante, ¿se acuerdan? A partir de aquí ya puedo requerir una agencia despachante que se va a encargar. ¿Cuál es el trabajo de esta agencia despachante? Es encargarse de tener la mercadería, ¿verdad? Del país origen, subir a un transporte, realizar todo el trámite del transporte, transportarlo,
¿verdad? Si tiene que tomar 2, 3 rutas o 2 o 3 tipos de transporte, la agencia despachante se encarga de todo este trabajo y me entrega en el lugar destino. Entonces, la agencia despachante es el que interviene entre el importador, ¿verdad? Podríamos indicar también el exportador toma parte, la persona que me está vendiendo la mercadería, ¿verdad? Con la aduana. Entonces, es el enlace que tenemos entre importador y aduana, ¿sí? Entonces, contratamos 3 tipos de transporte que son los usuales dentro de lo que es el comercio internacional. Tenemos el aéreo, el marítimo y el terrestre. También tenemos lo que es el transporte por cables y ductos, pero eso es, por ejemplo, para gas, para petróleo, etcétera, y no es para otro tipo de mercadería habitual que tenemos dentro del comercio internacional. Aquí de modelo, ustedes también, todo este material lo van a tener en plataforma, junto con el video, reitero, tal como les indicaba a través del grupo de WhatsApp. Todo lo que se está avanzando se va a subir en video a la plataforma para que ustedes puedan retroalimentar, puedan revisar y puedan tener también las diapositivas para que ustedes estudien para sus exámenes, ¿sí? Esto, por ejemplo, es una declaración, ¿verdad?, que se hace en la aduana a través del SIDUNEA, que es un sistema que vamos a ver más adelante igual en la parte práctica. A través del SIDUNEA trabajamos, hacemos una declaración para obtener una DUI, por ejemplo, que es para la importación, ¿sí? Entonces es un modelo con toda la información que requiere, ¿verdad? Y ustedes aquí van a tener desde quién es el proveedor, es decir, el que me está vendiendo, el exportador, quién es el importador. Tengo que declarar lo que les indicaba. Aquí ya salen los datos. Cuando yo me registro como importador habitual, ¿verdad? Ahora ya declaro dónde vivo, dónde resido, dónde se encuentra constituida mi empresa, por ejemplo, para que salga justamente en la póliza, ¿verdad? O en la DUI, en este caso es la DUI, ¿verdad? Salga esos datos y puedan consignar en la aduana a dónde se está dirigiendo la mercadería que está ingresando al país. Y así, entonces encontramos aquí una serie de información desde los datos económicos, cuál es el valor FOB, valor CIF, etcétera, los costos, ¿verdad? Y con este documento ingresa a la aduana. Ahora vamos a ver cómo llegamos a obtener este documento. Cada uno de estos pasos, ¿verdad?, es del procedimiento de una importación. Hasta que yo obtengo el levante, que es este sellito, ¿verdad? Aquí ven, él tiene el sello de la agencia despachante, que es Cumbre. Entonces, a través de esta agencia despachante, he logrado sacar, retirar, despachar la mercadería, ¿verdad?, que estoy importando hacia Bolivia. Y aquí está el sello de autorización. Miren, el técnico, que es el que ha hecho la verificación de la mercadería, ha pasado todos los canales, y por fin el despachante de aduana me da el sello rojo que nosotros denominamos. Tengo su sello rojo, tengo su firma, me pone la fecha, y a partir de ese momento yo puedo retirar la mercadería. Para eso ya habré cumplido con las obligaciones, ¿verdad?, tanto en el procedimiento, documentación y el mismo pago de los tributos. Bien, a este documento vamos a llegar ahora de forma detallada, ¿verdad? Y vamos a ir luego posteriormente con la práctica. Terminamos la parte teórica y el siguiente tema ya es avanzar la parte práctica, ¿sí? Tomen atención, por favor, a partir de sus procedimientos, porque es lo que vamos viendo ya en la parte práctica. Vamos registrando contablemente, ¿verdad?, todos estos procedimientos y en qué medida también se determinan los costos y los tributos en la importación, dentro de todos los regímenes que conocemos. Segundo punto, ¿verdad?, la verificación de las certificaciones. Ustedes recordarán, ¿cuál era el primer paso? Marisol, Bedia. ¿Cuál era el primer paso dentro del procedimiento de importación? ¿Aló, Marisol? Marisol, Bedia, no te escucho. ¿Cuál es el primer paso que hemos indicado dentro del procedimiento de importación? ¿Nadie? Miguel Murillo. Perdón. Marisol. Dice, ¿Quién me está hablando? Danitza. Sí, le dice el registro y el empadronamiento. Perfecto.
Son pasos sencillos que ustedes, como les indicaba, entran a la aduana y van a encontrar el resumen de los procedimientos. ¿Sí? Ahora nosotros estamos entrando a desglosar esos procedimientos. Entonces, el primer paso, no nos olvidemos, ya ha sido el registro. Yo debo determinar si soy un importador habitual o no habitual, ¿verdad? Y hemos establecido quiénes son los habituales y quiénes son los no habituales. Dentro del no habitual hemos establecido, ¿verdad?, y del habitual, cuáles son los despachos, ¿verdad?, que tenemos sin pasar a la aduana todavía. Ahora ya entramos a lo que es la verificación de las certificaciones y autorizaciones como segundo paso. Para que yo pueda introducir mercadería en nuestro país, necesito obtener ciertas autorizaciones y certificaciones a través de algunas instancias. No todos los productos, no todas las mercancías, ¿verdad?, necesitan las mismas certificaciones o autorizaciones para introducir al país. Dependerá del tipo de mercadería. Y ahora vamos a ver. Este tipo de verificación, para que yo pueda obtener la certificación y la autorización para introducir al país, ¿verdad?, se debe realizar primero previo al embarque, ¿sí? Antes de que pueda embarcar, antes de que pueda subir al transporte que he establecido, ¿verdad?, ya debo realizar esta verificación. Debo anticiparme a realizar. No cuento con esta verificación, las certificaciones, autorizaciones, etcétera, por SENASAG y otras instituciones, yo no puedo introducir la mercadería. ¿Sí? Por más que me acoja a algo más rápido y todo lo demás, no voy a poder introducir, porque no voy a cumplir con este requisito, que es el segundo paso, la verificación de las certificaciones, ¿sí? Además, deben considerar que estas certificaciones, ¿verdad?, se emite y debo, cuando yo, por ejemplo, voy a introducir, llega a Bolivia bastantes cigarrillos de Alemania, por ejemplo. Traigo de Alemania cigarrillos, ¿sí? Cuando hago el contacto en Alemania, el proveedor, mi vendedor, ¿verdad?, va a sacar esta mercancía a través de mi agencia despachante ya con certificaciones en el país origen. Yo no puedo comprar sin ciertas certificaciones en el país de origen. Para que luego, ¿verdad?, con esos documentos iniciales, yo pueda iniciar el trámite también aquí en Bolivia para que me autoricen que yo pueda introducir esa mercadería y no esté yendo en contra de lo que establece, ¿se acuerdan las primeras diapositivas? ¿Cuáles son las mercancías prohibidas en el ingreso a Bolivia? Entonces, verifican las instituciones que no esté incumpliendo la normativa, que no haga daño a la salud, que no vaya en contra de la salud y otros requisitos que tiene, ¿verdad?, para que pueda introducir al país. Entonces, verifican la mercancía, primero en documentación, como les digo, ¿verdad?, que no esté prohibida, como mencionábamos. Emiten las certificaciones o autorizaciones antes del embarque. Primero en el país, como en el ejemplo de Alemania, ¿verdad?, me emite una certificación que sí está permitido para la venta, por ejemplo. Y ahí tienen que tener mucho cuidado. Hay ciertos productos que en otros países sí son autorizados para comercializar. Sin embargo, puede que en nuestro país, en Bolivia, no esté autorizado su comercialización. Y es un grave problema. Ha existido ya ese tipo de problemas, ¿verdad?, en ciertos productos que les va a retener la aduana. No va a dejar ni siquiera que ingrese la aduana, no les va a permitir ingresar la aduana porque puede ser, en realidad es contradictorio a lo que dice la misma normativa, no pueden ingresar, puede ser dañino, por ejemplo, para la salud, ¿verdad? Y no van a autorizar, no van a emitir esa certificación para que ingrese. Por lo tanto, el primer requisito es cuando ustedes hagan el contacto para la importación, siempre verifiquen primero que el producto esté autorizado en el país origen, ¿verdad? Y también cuente o vaya a contar la autorización en el país destino, es decir, Bolivia, que sea un producto permitido en el país de Bolivia. Es un requisito y que ustedes sucede lo mismo cuando realizamos la exportación. Cuando ustedes exporten, es igual. Emitimos una certificación aquí en Bolivia, ¿verdad? Y el comprador, en este caso va a ser mi importador, me va a solicitar que yo le primero emita la certificación, le haga conocer la certificación para que pueda iniciar esta persona, mi proveedor internacional, con la compra del producto que estoy ofreciendo, ¿sí? Posteriormente a que se haga la verificación de que existe ese documento desde el país de origen, ¿verdad?, de la procedencia,
También vamos a verificar lo que es el manifiesto internacional. El manifiesto internacional, ¿verdad? Con toda la documentación que requiere y, por ejemplo, ¿qué vamos a tomar en cuenta? El documento de embarque, antes de que embarque, verifico que tiene la certificación, ¿verdad? Ahora ya decido cuál va a ser el medio de transporte de este tipo de mercadería. Por lo tanto, voy a transportar la mercadería a través de uno de los transportes que corresponda y además dónde se encuentra la mercadería. Por ejemplo, si digo que mi mercadería está en Alemania, no puedo yo pensar, ¿verdad?, que como importador, que mi mercadería va a llegar vía terrestre. Necesariamente va a tener que tomar dos tipos de transporte, ya sea vía marítima o vía aérea, el primer transporte que va a tomar. Llega a una zona franca, ¿verdad? A un puerto, si es el caso marítimo, a una zona franca. Ahora sí, todos ven la pantalla, ¿no? Por lo menos ha servido para que un poco se relajen. Escuchaba que estaban riendo, creo. El Denis. Está bien, Sí, está bien. Y no nos vamos a cansar, ¿no? Es harto 2 horas pasar. Para mí también es cansador. ¿No? ¿Me escuchan, chicos? Ahora sí, continuamos. Hablábamos justamente, ¿verdad?, del segundo procedimiento y el manifiesto internacional, que es el documento con el cual yo voy a permitirme, ¿verdad?, transitar con la mercadería a través de los diferentes tipos de transporte. Les ponía el ejemplo, y es algo muy importante que deben considerar. Cuando yo no tengo un manifiesto internacional, ¿verdad?, con todos los datos que requiere del producto, de la mercancía que estoy transportando, no voy a poder cruzar de un país a otro. Lamentablemente, como les decía, la normativa se aplica en cada territorio. Existe una normativa internacional, pero esa normativa nacional, ¿verdad?, debe adecuarse a las características, costumbres, reglamentos, etcétera, en el mismo territorio. Y cuando yo voy a importar, por ejemplo, de Alemania, ¿verdad?, es lo que les indicaba. Alemania puede tener cierta normativa muy similar a la boliviana, sin embargo, puede tener también sus diferencias en ciertas, pueden ser actividades, en ciertas autorizaciones, en ciertos productos, ¿verdad?, que para ellos puede ser no permitido o permitido y para nosotros lo contrario. Entonces, es muy importante toda la información que va a tener este manifiesto internacional, porque a este manifiesto internacional es el documento, ¿verdad?, que va a respaldar prácticamente la importación que estoy realizando con todos los documentos que requiere. Lo que les mencionaba, el documento de embarque, la factura comercial, la factura que es la que me emite en realidad mi proveedor, ese se consigna en una factura comercial. La factura comercial debe tener todas sus características, ¿verdad? Y eso es a nivel internacional. Debe tener toda la información que requiere desde el detalle de qué tipo de producto estoy transportando, cuáles son sus características, la cantidad, el peso, ¿verdad? Y otras peculiaridades que debe tener en cuanto a la información que debemos manejar en las facturas comerciales. A nivel internacional, como les comentaba, es una sola. La lista de empaque, también en la lista de empaque detallamos cuál es la mercadería, ¿verdad?, que estoy transportando a detalle y se debe codificar además esa mercadería. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí, continuamos. Habíamos hablado, ¿verdad?, que ya estamos transportando, vamos a transportar la mercadería, previo al embarque, estamos diciendo, la certificación. Por lo tanto, tenemos una parte receptora, ¿verdad? Contratamos el transporte y tenemos que tener alguien que nos va a recibir después de realizar el transporte de la mercadería. Entonces, establecemos el tipo de transporte, lo que les indicaba que puede ser más de un transporte, puede ser hasta 2, 3 tipos de transporte que vaya a requerir, dependerá la distancia y a los medios además por los cuales voy a llegar con la mercadería. Posteriormente, ¿verdad?, el transportador llega a la parte de la recepción, que en este caso sería... habíamos hablado, ¿verdad?, que se hace la contratación del transporte,
y debe llegar ahora a la parte receptora, que en este caso se consigna a la aduana. La aduana es la que se va a encargar de recibir esta mercadería, ¿sí? Entonces, recibimos la mercadería por parte de la aduana y la aduana tiene que primero iniciar en la agencia despachante el despacho aduanero ante la aduana nacional. ¿Cómo va a salir la mercadería? ¿Sí? Entonces, mete la mercadería antes, hace conocer los documentos, ¿verdad? Esa es la virtud que ahora tenemos a través de los sistemas, que a través del sistema también se escanea, se envía información de la DUI, factura, etcétera, para que pueda enviarse a la aduana. La aduana anticipadamente ya conoce esta información y puede ya estar en la agencia despachante tramitando, ¿verdad?, lo que es su despacho aduanero. Por ejemplo, cuando vemos la necesidad de realizar ese tipo de despacho, cuando traemos alimentos. Cuando ustedes alguna vez importan, por ejemplo, verduras, aunque no es tanto la verdura, ¿no? Más, por ejemplo, frutas, la manzana. Cuando ustedes importan una fruta, ustedes saben que son productos, ¿verdad?, que no tienen mucho tiempo, no se puede guardar mucho tiempo y menos, ¿verdad?, van a esperar todavía a que salga de la aduana, etcétera, y siga los procedimientos. Entonces, tenemos más adelante los tipos de despachos. Hay un despacho, por ejemplo, que se denomina anticipado, justamente para que yo pueda tramitar el despacho antes de que llegue la mercadería a través de internet, ¿verdad? Envío toda mi documentación y están a la espera de hacer la verificación física de la mercadería y me emiten ese instante el despacho aduanero. ¿Sí? Me dan, como se dice, ¿verdad?, el sello rojo, y yo hago el levante de la mercadería. Entonces, por eso ese es el procedimiento que debemos seguir y esos son justamente los pasos que vamos a ir registrando luego contablemente y luego la determinación de los tributos. Bien. Hablábamos también de un régimen aduanero. Aquí ya debemos establecer cuál va a ser el régimen aduanero, ¿sí? Para que ya llegue a la aduana, entra a la aduana, en la aduana se debe establecer cuál es el régimen aduanero de importación, ¿verdad?, de esta mercancía que está ingresando a mi país, a Bolivia. Entonces, ¿qué es el régimen aduanero? Ustedes ya han debido ver igual en alguna asignatura, ¿verdad? No es más que el conjunto de operaciones, pero que tiene algo distinto en cada régimen por la peculiaridad de mercadería o el objetivo de la importación que se está realizando. Alejandra Yáñez ya estaba anteriormente. ¿Alguien me colabora, por favor? No, ¿verdad? Ya no le vamos a admitir. Perfecto. No estaba, ¿verdad? ¿No? Creo que no me escuchan. Ya, continuamos. Hablamos también de un depósito aduanero. El depósito aduanero, ¿verdad?, es donde tal como su nombre indica, voy a depositar mi mercadería para que yo la pueda retirar. Entonces, el depósito aduanero va a depender mucho del régimen aduanero que yo esté estableciendo. Para que yo, a través de la administradora aduanera, que es la aduana nacional, ¿verdad?, introduzca esta mercadería a sus almacenes. Tenemos 4 tipos de depósitos aduaneros. Tenemos el depósito aduanero temporal, el transitorio, el especial y el de aduana. Este último, el de aduana, ya se ha eliminado. Sin embargo, es necesario nombrar, ya que en algunos países todavía se considera ese tipo de depósito. Para Bolivia actualmente solo trabajamos con 3. El depósito temporal, que es un almacén que tiene la aduana, ¿verdad? Y la mercancía debe permanecer en este lugar en un plazo máximo no a más de 60 días, ¿sí? No puedo permanecer con mi mercadería en almacenes más de 60 días. Debo retirar esa mercadería. Aquí entra la mayoría de los productos, por ejemplo, de ropa, zapatos, todo lo que es vestimenta, electrodomésticos, muebles, ¿verdad? Entran dentro de ese tipo de depósito aduanero. Como hay que hacer la verificación a detalle de cada uno de los productos que se está ingresando, ¿verdad? Y no son productos perecederos, entonces que se puedan arruinar con el tiempo, debe ingresar a un depósito aduanero temporal.
Luego tenemos el depósito aduanero transitorio. Este es tal como su nombre indica, tan solo es de tránsito, ¿verdad? Porque debe cumplir este paso. Permanece igual en depósitos aduaneros en un plazo máximo no más de 60 días, ¿sí? Pero aquí deben presentar una garantía para el almacenamiento. Pueden ser productos que pueden causar quizás algún daño a otros productos si se encuentran en un mismo lugar conservado, por ejemplo, o almacenado. Entonces, para eso piden ciertas garantías en los productos que están depositando, ¿verdad?, a este tipo de depósito aduanero, que sería el transitorio. Aquí, por ejemplo, ¿qué tipo de productos tendrían que entrar? Freddy, Dígame, Licen. ¿qué tipo de productos se te ocurre que pueden entrar a un depósito aduanero transitorio? Puede ser perfumes. Perfumes, muy bien tu ejemplo. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué los perfumes? Si bien tienen, ¿verdad?, su envase, tiene toda su forma de presentación, pero al estar en contacto con otro tipo de productos, ¿verdad?, puede, por ejemplo, que en la manipulación se haya roto algún frasco. Se daña la mercadería. Puede suceder y sucede. Puede que esta fragancia dañe otra mercadería que esté cerca de esta, ¿verdad? Por ejemplo, que sean galletas las que estaban cerca de esta mercadería en el almacén. Imagínense comer galletas sabor a perfume, ¿verdad? Entonces, para ese tipo de productos, cuando ingresamos a un depósito aduanero transitorio, tiene que considerarse la garantía para este almacenamiento. Y es ahí, ¿no?, donde lamentablemente en Bolivia no van a ver, ustedes si tienen la oportunidad, en realidad el año pasado viajaron los de segundo año con 2 docentes, viajaron a la aduana. Teníamos que viajar con mi persona más, pero lamentablemente no pude yo ir por el tema de otras materias que también dicto en la facultad. Van a poder ver ustedes en la aduana, aunque este año no creo que sea posible visitar, tal vez al año vayan en tercero, ¿verdad? Van a ver sus almacenes. Lo primero, sus almacenes. ¿Cómo son sus almacenes de la aduana? Y se van a dar cuenta y ustedes entren a internet, vean almacenes de otros países. Lamentablemente, yo soy boliviana, o sea, me encantaría ver mejor todavía mi país, pero lamentablemente estamos todavía a 100 años luz de otro tipo de depósitos aduaneros que se tienen en el país. Hay documentales, vean en YouTube, si ustedes tienen la opción de poder acceder a ese tipo de videos, vean depósitos aduaneros, ¿verdad?, de otros países. Por ejemplo, del continente americano, del continente europeo, comparen sus depósitos aduaneros y van a ver qué especializados son estos depósitos. Van a comparar con lo que tenemos en Bolivia y todavía nos falta mucho por avanzar. ¿En qué sentido? En nuestro depósito aduanero de Bolivia se trataba de separar por galpones. Sin embargo, algunos galpones o algunos sitios, ¿verdad?, algunos espacios no cumplen con los requisitos para poder mantener esta mercadería. Obviamente, por eso establecen el plazo, no debe ser a más de 60 días, porque no tenemos la capacidad, primero, de almacenar en la aduana tanta mercadería. Luego, no tenemos la capacidad de poder brindar un buen almacenamiento a la mercadería. Entonces, como existen ciertas deficiencias, tenemos que apresurar en sacar la mercadería, no solo por el hecho que estoy perdiendo clientela, estoy perdiendo en el mercado, etcétera, sino que puede dañarse mi mercadería. Cuando hacen, por ejemplo, la importación en otros países, de África, por ejemplo, a Brasil, llevan animales exóticos. Y van a ver esos documentales, el tipo de despacho, de depósito aduanero, ¿verdad?, que tienen en África llevando a Brasil, es pues increíble, porque por ejemplo cuando importan arañas, hay unas arañas, las venenosas, no creo qué nombre tienen unos depósitos especializados para ese tipo de animales. No pueden estar cerca de otros animales, por más que sean del mismo tipo, otro tipo de arañas, por ejemplo. Entonces, ahí es algo muy bonito, véanlo, chicos, vean, revisen, está en YouTube, hay muchos documentales muy bonitos sobre depósitos aduaneros y es bueno conocer, ¿sí? Bien, hablamos también de los depósitos aduaneros especiales. Aquí ya son exclusivamente para sustancias peligrosas, por ejemplo. Cuando traemos armamento, cuando traemos fármacos, cuando traemos químicos,
¿sí? Cuando se maneja químicos hay que tener mucho cuidado porque empezando de la envoltura, del embalaje, de la forma de presentación que tiene ese producto, cómo ha ingresado, cómo se está almacenando, ¿verdad? Si no se tienen los cuidados, puede ser muy dañino para toda la mercadería que está en la misma aduana. Entonces, son tipos de depósitos que nosotros trabajamos en Bolivia, se aplica en Bolivia. También de manera general, ¿qué sucede si se abandona la mercadería? Tenemos ya establecido, ¿verdad? Si yo llego a ingresar la mercadería, tengo los 60 días para que la mercadería permanezca en la aduana, máximo, ¿verdad? A través de cualquiera de las 3 modalidades que tenemos de depósito aduanero, debe permanecer máximo 60 días. Excepto de que la misma aduana, ¿verdad?, no haya logrado completar su proceso administrativo, es decir, su proceso de verificación, de certificaciones, etcétera. Ahí se me va a ampliar. Pero ¿quién me va a autorizar? Va a ser la misma aduana. Yo no puedo pedir ampliación. Si algo hubiera sucedido, por ejemplo, conmigo, que soy la importadora, y no puedo hacer seguimiento a mi importación, no puedo ir a hacer mi trámite, no he contratado una agencia despachante para que realice mi trámite, ¿verdad? Yo puedo perder esta mercadería. O directamente, qué sé yo, ha sucedido en muchos casos que las agencias despachantes han olvidado mercadería y la abandonan en la aduana. Entonces, en esos casos, la normativa ha establecido que si la mercancía declarada ha sido abandonada, ¿verdad? Sujeto a la ley 615, el propietario tiene todavía la posibilidad de recoger durante el mismo año, durante la misma gestión, puede recoger esta mercadería. Paga una multa por el tiempo transcurrido, porque obviamente la aduana ha tenido bajo sus almacenes, ¿verdad?, a esta mercadería. Entonces, obviamente, ha utilizado los predios de la aduana para poder almacenar esos productos. Y eso le significa también un costo a la aduana, ¿verdad? Porque se está limitando en infraestructura a tener que recibir más mercadería y ¿qué es lo que va a hacer? Le va a cargar este costo a través de multas al propietario o al que está importando o a la agencia despachante, que es el que tenía que haber realizado el trámite de sacar la mercadería, de despachar la mercadería. En caso de que no se haga el reclamo, ¿verdad?, durante esa gestión, pasa directamente al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para que esta instancia autorice el levante de la mercancía, ¿sí? Entonces, pasa a cargo de la presidencia del Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Economía y Finanzas va a destinar esta mercadería a otras instituciones, ¿sí? Entonces, con esta autorización, bajo la autorización del ministerio, recién también podemos realizar lo que ustedes han debido ver en la página de la aduana y también se habla bastante de las subastas, ¿verdad? Autoriza el ministerio y posteriormente la aduana como entidad, como entidad tenedora además de la mercancía, debe realizar la subasta, ¿verdad?, de esta mercancía. También puede donar esta mercancía a través del el Ministerio autoriza de Economía y Finanzas, destina a otros ministerios de gobierno, ¿verdad? Y se hace la donación de esta mercancía a ciertos sectores. Entonces, eso es lo que sucede cuando la mercancía queda olvidada o prácticamente no se recoge dentro de los plazos de la aduana. Aquí vamos a quedar. Nos faltaría el tercer y cuarto paso dentro de los procedimientos de importación, así les da un lapso de tiempo para que descansen. ¿Tienen alguna duda, consulta? Conversaremos unos 5 minutos referente a lo que estamos hablando para aclarar dudas. Dicen cuando, o sea, la mercancía se abandona después de que pase, después de que dé el permiso el ministerio después de que pase de las mercancías, va a las subastas, y de las subastas va a las donaciones. No, a ver, me explico nuevamente. Tenemos 60 días para permanecer la mercancía en predios de la aduana nacional, en almacenes de la aduana nacional, ¿verdad? Así lo establece la normativa. Son solo 60 días que tiene como máximo, ya sea en la temporal, transitoria o en la especial, ¿sí? Pasan los 60 días. Si el importador o la agencia despachante no ha solicitado ampliar el tiempo de tenencia de esta mercadería en la aduana,
¿verdad? Automáticamente, primero, ¿qué es lo que hacen? Como todo es sistematizado, se comunica al importador. Se le dice, señor importador, ¿verdad? Tiene una mercancía declarada con la DUI número tantos, ¿verdad? Que al momento no ha realizado, no ha concluido su procedimiento de importación. Le establecen un plazo para que pueda hacer el retiro de esta mercadería. No cumple, no hay respuesta, ¿verdad? Ya sea del importador o de la agencia despachante, no tienen respuesta. Entonces, ¿qué es lo que hace la aduana? Comunica, ¿verdad?, al Ministerio de Economía y Finanzas de que ha sido abandonada esta mercadería. No retira, no sale todavía de los predios. Simplemente comunican al ministerio, que es al que le corresponde. Comunican, el ministerio verifica, ¿verdad?, que ha pasado el tiempo, no ha cumplido, no ha retirado, no hay respuesta de este importador de la agencia despachante y recién autoriza a que esta mercadería se disponga, ¿sí? Si, por ejemplo, fuera mercadería que pueda beneficiar a la salud, por ejemplo, algodón, etcétera, ¿qué es lo que hace? A través del Ministerio de Salud hace la distribución de esta mercadería. Si es mercadería, por ejemplo, que fuera ropa, la ropa no pueden distribuir a un ministerio. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pasa nuevamente a la aduana, autoriza a la aduana a que la aduana haga la subasta. ¿Sí? Entonces, es por eso que ustedes van a ver un montón de subastas en la aduana y a través de sus páginas web, la subasta electrónica, por ejemplo, ¿verdad? De esas mercaderías que están abandonadas en recintos de la aduana nacional. Ese es el procedimiento que se debe cumplir. Ahora, si digamos, hay ciertas mercaderías que se puede donar, como les decía, el caso de algodones, inyectables, etcétera, lo que pueda servir, ¿verdad?, a la sociedad sin tener que convertirse en algo para lucrar, entonces se hace una donación. Pero es como les indico, la normativa es bien clara y dice, debe ser a través del Ministerio de Economía y Finanzas, que va a autorizar a otros ministerios de gobierno. ¿Sí? Y esos ministerios de gobierno autorizarán a otras dependencias como tal. Caso contrario, vuelve a la aduana y se hace la subasta correspondiente. Realice, gracias. ¿Alguien tiene alguna consulta más al respecto? Luego ya Todo está vemos, bien, Licen, gracias. muy bien, en el siguiente punto ya vemos lo que es el despacho aduanero de importación. No es mucho lo que nos falta. Tenemos clases el siguiente jueves. ¿Qué tal si terminamos el siguiente jueves, mejor con esta parte, para resolver las dudas que vayan a tener? Y la subsiguiente ya entraríamos al otro tema, que es ver netamente lo que es los regímenes de importación. ¿Les parece? Sí, está bien, dicen. ¿Sí? Ya. Entonces, la Sí. siguiente clase, me recuerdo, el jueves, vamos a volver a este punto, al tercero. A partir de aquí vamos a empezar a hablar los 3 tipos de despacho que conocemos en Bolivia y justamente a lo que está sucediendo en este momento. En Bolivia estamos con una urgencia, ¿verdad?, en salud, una emergencia sanitaria. Todo lo que está ingresando para fin de cubrir esta emergencia sanitaria está entrando con un despacho inmediato. ¿Sí? No puede permanecer todavía en almacenes. No podemos esperar a que llegue a almacenes, verifique, cumpla sus pasos, el procedimiento, ¿verdad? Pase al canal, etcétera, y recién poder retirar esta mercadería. Justamente por esta emergencia. Entonces, si ustedes han podido ver y lean, revisen, por favor, en la misma página de la IPSE, del IPSE, ¿verdad? Han publicado qué tipo ahora de mercaderías, ¿verdad?, entran dentro del despacho inmediato por la emergencia sanitaria que tenemos en Bolivia. Y ahí viene una tarea que les voy a dar. Terminamos todo esto, ya tenemos una tarea. Tenemos en realidad 3 tareas que realizar, que ya estaba programado dentro del mismo tema, pero vamos a ir desglosando para que ustedes vayan realizando a medida que vamos avanzando al siguiente tema, ¿sí? Que es muy importante que ustedes manejen y obviamente tengo que ir evaluando porque ya en agosto tenemos fecha de exámenes, por si acaso. Yo les voy a pasar la siguiente clase. Ya tenemos las fechas para que vayamos también programando y además planificando nuestras actividades para poder evaluar, ¿sí? ¿Alguien más tiene alguna duda, consulta?